en el área de la salud, particularmente la medicina y odontología, que son mucho más específicas, es de un grado a nivel súper artesanal en la forma de precisar el conocimiento. O sea, por ejemplo, los alumnos de tercer año, cuando pasan su primera pasada en el fondo hospital y están viendo medicina general, generalmente la mezcla tutor-alumno es un tutor cada 6 alumnos. Entonces ahí uno empieza a entender por qué medicina es tan cara. No solamente es la longitud del tiempo que están estudiando, sino que además es un proceso súper artesanal que está a cargo de un capacitado que tiene en la colita, digamos, 6 otros seres humanos que se están formando y que hacen la visita médica pegadita al médico, que es turno. La recepción de la ficha clínica, la epicrisis, la evolución, los exámenes, y todo esto explicado con un paciente, ¿no es cierto?, que está siendo examinado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen un proceso de enseñanza que es súper distinto. Hay otros procesos de enseñanza que también requieren equipamiento, por lo tanto las instalaciones, los costos son diferentes. Odontología, por ejemplo. Para enseñar a un odontólogo necesitan primero aprender a usar su maquinaria, que es súper específica. Por lo tanto necesitan el sillón dental, las piezas de mano, ¿no es cierto?, las lámparas de fotocurado, una serie de herramientas chiquititas, ¿no es cierto?, las fresas y una serie de otras cosas. Todo tiene costo. O sea, el primer kit de mano que tiene un alumno de odontología en tercer año cuesta 500.000 pesos, el primero, sí, que es simple, 3 piezas. ¿Ah? Después de eso van sumando otras cosas que son más específicas. Bueno, el cambio tecnológico, la forma del proceso es distinta. Entonces uno tiene que entender que lo que costea y lo que paga tiene que ir en directa relación con este tipo de procesos que a veces son más específicos y otras veces son mucho más amplios. Va cambiando la dinámica del análisis. Entonces ahí tienen algunos, ¿no es cierto?, ejemplos que cubren estas diferencias. Frente a otros elementos de docencia donde uno, por ejemplo, puede tener un auditorio gigante y tener a un profesor que esté dando una clase magistral, y 150 alumnos para atrás, que yo encuentro que es un problema académico gigante, porque en realidad aprenden los primeros 20 y los otros para atrás no escucharon nada, digamos. Y es imposible tener una capacidad de equilibrio al respecto. Les cuento una experiencia en ese sentido. En Argentina, ¿no es cierto?, la educación es gratuita, en general, a excepción de unos pocos casos como medicina y algunas cosas que son más específicas y privadas. Pero todo el resto es gratuito. Yo tengo montones de colegas que me contaban su experiencia de estudio en la universidad y me decían, o sea, tú te mueres, primero tenías que llegar súper temprano para asegurarte un asiento, porque si no te tenías que sentarte en el piso. Nunca tenías respuesta respecto de tus evaluaciones parciales porque el volumen de gente que entraba y salía de las aulas era rotativo y gigante, entonces los profesores no tenían capacidad de hacer en el fondo un seguimiento del alumno para saber quién es, cómo respondió, qué nota tuvo, y para qué les digo la posibilidad de entregar algún tipo de nota. Entonces los alumnos iban avanzando en el proceso del semestre sin tener ni una nota, saber cómo les iba, si les iba bien, si les iba mal. El profesor a veces con el aula llena, algunos escuchaban, los otros no escuchaban, los que quedan atrás, olvídense de la capacidad de entender. Entonces uno dice, bueno, educación gratuita, pero ¿a qué costo? ¿Ya? Y para que después salga un volumen de profesionales que el mercado no es capaz de absorber, y ahí es donde uno se encuentra en Argentina, que yo estoy segura que les debe haber pasado mucho, que el taxista, que es publicista, psicólogo, odontólogo, cualquier cosa, o los que están haciendo otras cosas, porque el mercado no los absorbe. Bueno, ahí está la dinámica de la discusión, ¿ya? ¿Cómo formo? ¿Cuánto me cuesta? Es como proceso, o sea, como ejemplo de proceso productivo, ¿ya? Lo estoy usando desde esa mirada. Otro tipo de producción puede ser hacer zapatos. Hay una cuestión que es mucho más artesanal y que me va a servir para explicar varias cosas dentro del curso. Para la cual se necesita un zapatero, supongamos una persona que sepa manejar el oficio, varios insumos para armar zapatos, una mesa de trabajo, ¿no es cierto? Este tipo de bien se puede producir muy artesanalmente o muy industrialmente y obtengo zapatos igual, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener que entender qué tipo de proceso productivo es el que más conviene dependiendo de lo que se quiera desarrollar y del volumen de productos que se quieran desarrollar, ¿no es cierto? También en este sentido juegan en el proceso varios elementos que modifican la forma de producir. En algún momento esto fue súper notorio, pero yo creo que todavía se sigue dando. Si uno va a Estados Unidos y ve, por ejemplo, cuando están construyendo una obra, uno se da cuenta que no hay 10, digamos, albañiles o trabajadores haciendo, ¿no es cierto?, la calle, la carretera. Habrá 2, y todo lo demás son máquinas. Cambio uno ve acá todo lo contrario.
ve como 10 personas, todas vestidas con los chalequitos naranjos, uno preocupado con poner el cono, el otro mirando el infinito, uno trabajando con la cuestión rompiendo el piso, el otro parado por allá con la máquina, o sea, un nivel de desajuste en términos de volumen de personas y resultados. O sea, tenemos calle igual, bien, mal, más o menos, la calle termina siendo, pero el proceso de cómo se construye es marcadamente diferente. Y de repente es súper interesante observar ese tipo de diferencias en algunas economías de otras, porque tiene que ver con rasgos culturales, con rasgos de la formación de la población, con mercados de absorción del tipo de conocimiento, con el costo. O sea, ¿cuánto le pago a ese empleado que me está construyendo la calle en Estados Unidos versus cuánto le pago al funcionario que me está construyendo la calle acá? Ya también hay elementos de costo y de resultados que se miden muy de acuerdo a la productividad. Y ahí llegamos a las ISO 4. Entonces, ahí les di por lo menos un pincelado de varios ejemplos para que ustedes se imaginen de qué estamos hablando cuando estamos hablando de función y proceso de producción. Y qué tan distintos pueden ser entre sí. ¿Ya? O sea, aquí el grado de diversidad de los procesos productivos de verdad que es gigante. Entonces uno tiene que tener primero la capacidad de identificar qué tan tecnologizado o qué tan poco tecnologizado es. ¿Ya? Llegamos a las isocuantas, que es lo mismo más o menos que les dibujé ahí en el gráfico, y en la PPT me salió un poquito más curvadito por el problema del computador. Pero básicamente la isocuanta es una propuesta matemática que me permite mirar desde el punto de vista de la función y también geométrico para mostrar y simplificar lo que representa una función de producción. Y la isocuanta tiene características bien particulares, o sea, necesitamos dibujarla así por varios elementos que son importantes de aplicar en el proceso del análisis. Lo primero que yo quisiera que ustedes observaran es la pendiente de la isocuanta. ¿Qué pendiente tiene? Negativa, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso quiere decir que si yo aumento unidades de mano de obra, necesariamente necesito bajar unidades de capital siempre y cuando esté en la misma función. Si me traslado de función, la cosa puede ser distinta. Pero si estoy sobre una misma función, tengo lo que se llama un trade-off, ¿ya? Un intercambio, un ajuste, unidades de capital por unidades de trabajo. Entonces, la pendiente negativa es absolutamente necesaria porque me permite medir una tasa de cambio, me permite costear cuántas unidades de mano de obra puedo cambiar por unidades de capital. Oye, quiero poner choferes puro metro automático, quiero hacer unos choferes del metro. ¿Cuánto tengo que invertir en capital para sacar a los choferes del metro? Chuquicamata se va a convertir, ¿no es cierto?, en mina subterránea. La tecnología subterránea es distinta. Los mineros que trabajan a tajo abierto ya no me sirven. Van a salir 1.200 y tantas personas porque hay un proceso de cambio tecnológico. ¿Cuánta es la tasa de cambio? ¿Por qué llega al cálculo que tienen que salir 1.200 personas? ¿Porque son mineros? No, también necesito algunos, pero con otro tipo de calificación. Entonces tengo que medir cuál es la tasa de ajuste entre una unidad de mano de obra por capital para entender cuánto es el ajuste que voy haciendo, ¿no es cierto?, para no sacrificar volumen producido. Entonces, esa es una de las características principales que tiene la isocuanta. Segundo, aparte de la pendiente negativa que está reflejado ahí, como lo que buscamos es eficiencia, aquí pasan varias cositas que son bien importantes. Cuando uno identifica la tasa de cambio entre capital y mano de obra, lo que estamos haciendo básicamente es identificar un volumen de ajuste que me va a dejar la situación de optimización sin variación. O sea, voy a buscar el valor de compensación exacto. Y no es necesariamente más barato, incluso podría estar hasta en el mismo costo, pero si tú sabes que te tienes que mover en términos de uso de factores, porque pueden pasar distintas cosas, lo que uno va a querer identificar es cuál va a ser esta tasa relativa de ajuste, para justamente no alterar en nada el proceso de producción que ya conoce, los costos que ya tiene, los precios que ya asume, la cantidad de energía que se gasta, etc. Entonces, lo que está diciendo la primera característica, su pendiente efectivamente es negativa. La pendiente negativa tiene que ver con el grado de sustituibilidad de factores. ¿Qué tan sustituto es la mano de obra con el capital? ¿Qué tan sustituto es un tipo de mano de obra con otra?
Yo hace unos 2 años fui a un congreso que organizó la OCDE con el Banco Central y asistieron varias personas dedicadas al análisis macroeconómico estadístico. Y ahí se planteó la discusión súper interesante hablando de estos temas. Dice, miren, efectivamente todos sabemos que la tecnología está convergiendo hacia un grado de mayor tecnología en los procesos productivos básicos, por lo tanto hay un montón de oficios y trabajos que deberían tender a desaparecer. Entonces uno decía, bueno, ahí vamos a tener que mirar qué tan sustituible es hacer desaparecer completamente la presencia del ser humano. Por ejemplo, ponían el ejemplo de un bus que iba a buscar niños. El conductor de bus que buscaba a los niños del colegio y los dejaba por el colegio. Entonces, claro, hoy día está la tecnología para convertir ese bus en un bus automático, sin chofer. Pero tal vez el chofer tiene que cambiar de función. Y a lo mejor el chofer, en vez de ser chofer, va más bien custodiando a los niños. O teniendo algunos elementos de practicidad técnica que sepa reparar el bus si se queda momentáneamente sin funcionamiento adecuado o pasa algo, digamos, del esperado. Entonces, su grado de expertise cambia. A lo mejor va a tener que estudiar psicología o educación para mantener a los niños ocupados, pero también va a tener que saber exactamente meter los dedos en el bus y, en el fondo, repararlo de alguna manera. ¿Se entiende? Y ahí existe como algún estudio cultural, porque no en todos los países va a funcionar. Lo que pasa es que eso está recién planteado como discusión. Yo lo que te cuento súper reciente, o sea, este congreso fue el año 2017, participaron varios de los, o sea, vino de hecho el encargado como el jefe del área estadística de la OCDE, un alemán seco, que discutía esto con la gente del Fondo Monetario Internacional, gente del Banco Central de Chile, vino también representantes de la Reserva Federal, del Banco de Londres, o sea, de los estadísticos, o sea, vino un montón de gente que estaba con esta misma dinámica del planteamiento de cómo se iban a empezar a medir estas cosas, pero evidentemente que hoy día no es masivo. Entonces, mientras tú no tengas datos masivos como para medir efectos de este impacto, es imposible, uno se puede a lo mejor aventurar en algo que tú esperarías que pase, pero no hay suficiente evidencia empírica. Pero lo que sí les puedo decir, que ya es un tema que ya está sobre la palestra, que yo creo que va a empezar primero a verse en países de carácter más desarrollado, que evidentemente tengan un manejo de escenarios distintos. En China, Hong Kong, ya ellos están viviendo prácticamente en el año 3030. Sí, porque ellos ya todo lo utilizan automatizado. Totalmente, no, sí. A ver, yo creo que, por ejemplo, mira, les voy a dar un ejemplo súper concreto, que esto lo he usado como ejemplo en otros cursos porque es la discusión que está. Uno, por ejemplo, de hoy día como un resultado súper exitoso Corner Shop, ¿no es cierto? Por toda la plata que ganaron, ¿no es cierto?, con la venta de la empresa. Los mexicanos no lo quisieron. ¿No se organizó? ¿Se cayó? Cayó. México, el seguro les cayó. No, era por México. Yo les voy a decir por qué me río. No es que sea mal. Lo que pasa es que soy un poquito mala, pero no me estoy riendo. No, lo que pasa es que el problema es otro. Es que ese servicio o esa idea va a terminar de ser buena idea en nada. Porque créanme, que ustedes creen que no está creado el refrigerador, por ejemplo, que calcule que tú te quedaste corto de algo que tienes puesto en la lista y que tire un text automático pues yo te digo, al supermercado donde tú compras y diga, oye, me falta leche, y te llega la leche automáticamente, y uno puede tener una cuenta creada con el banco, así tipo Amazon, que uno llega y compra sin nada. Entonces, entiéndanme que hay ciertos elementos de tecnología que hoy día están, pero lo que uno tiene que entender, que esto me ayuda a entender eso, ¿qué tan sustituto es ese cambio? Porque si se viene, quiero entender ¿qué tantas unidades de capital voy a aceptar por unidades de gente? Entonces, la gente, ¿qué labor va a hacer dentro de ese proceso de producción? Entonces, tengo que poder identificar eso. Con el precio que uno también le da... Sí, claro. Lo que pasa es que, ponte tú hoy día el desarrollo de productos asociados a inteligencia artificial no es bastante más barato de lo que tú te imaginas. Entonces, yo creo que si uno lo hubiese pensado, no sé, esto en los años 80 posiblemente hubiese sido imposible. Pero hoy día el volumen de desarrollo de las herramientas que van generando autoaprendizaje, que son estos nuevos sistemas de programación que existen, no son caros de construir. Y sobre todo si van a cumplir como, en el fondo como elementos de
de respuestas fáciles. Ya De es hecho, ese efectivo porque refrigerador la ya le agrega el está, valor. acá en Chile ya está ese refrigerador. Se tiene que acoplar ahora a los habría sistemas de como compra. conectarlo como Exacto. a la plataforma. Exacto. Pero Gorenje lo tiene porque yo lo coticé. ¿Ya? Muy bien, me parece muy Sí, bien. y de hecho te avisa todo. Sí. Si cuando tú te falta agua, o sea, te cuentan las botellas de agua que tienes Exacto, dentro. porque tú lo programas, porque Sí. dice yo soy una persona que en la semana, no sé, consumo 3 litros de leche, tanto de queso, tanto de carne, y Sí, se te y empiezan a todo. acabar las cosas y te avisa, te dice, Sí. se te acaba Y esto. te avisa y te da. Exacto, totalmente de acuerdo, sí, eso es lo que va a pasar. ¿Se fijan dónde va la discusión? Ya, súper bien que lo tengan presente. Le da brillo, Así es. valor, El caso de los rareza, servicios imitabilidad, competitividad. Sí, lo mismo. Lo mismo porque los servicios en el fondo, a ver, tú puedes tener también más o menos, o sea, piensa que también va asociado a la misma cosa. Si hoy día, a ver, depende del tipo de servicio. Tú dices, bueno, tengo que ir al médico, por ejemplo. Que ese, No, por ejemplo, Chile como cuentas corrientes. sí, eso es que eso es súper automatizable. ¿Te fijas? Este tipo de servicio es más automatizable todavía. Yo iba a una cosa más específica, por ejemplo, como cortarse el pelo, ya que son cosas no transables, o no sé, de repente arreglar no sé, una mesa, quiero mandar que me la pulan, me la limpian, me la barnicen. Que en el fondo uno contrata servicios de algún oficio, de alguna persona que lo realice, que lo vende, ¿no es cierto? Pero yo creo que todo este tipo de cosas hoy día tiene la posibilidad, de alguna manera, de ser hecha de otra forma, distinta como está haciendo hoy día. Y que va a depender mucho, exacto, respecto de los costos, de la disponibilidad, o sea, va a también un tema generacional. Es súper difícil hacer que a un señor, no sé, de 80 años, tú le digas, mira, ¿sabes qué? Contrate un servicio de medicina a distancia donde usted le cuente lo que le pase y el médico sin siquiera medirle el pulso le diga lo que tenga. Posiblemente va a tener una desconfianza infinita y no lo va a hacer. Pero nosotros que culturalmente ya estamos más cercanos a esto, lo más probable es que si en un tiempo más estas cuestiones se hacen súper tecnológicas y cercanas al ser humano, uno las acepte y lo hagas a través del teléfono o del mecanismo que sea más fácil. Pero la Eso es lo discusión mismo tiene los lugar. relojes inteligentes. Correcto.